continuación vamos a hacer la exposición del análisis financiero de la empresa Ecopetrol referente o versus al sector de hidrocarburos. Para ello vamos a abarcar 4 categorías que escogimos como equipo de trabajo. Estos son los índices de rentabilidad, los índices de endeudamiento, de liquidez y de eficiencia. Para empezar, daremos con índice de rentabilidad. Dentro del índice de rentabilidad estudiaremos el margen bruto de utilidad y el margen operacional de utilidades. Para el margen bruto de utilidad podemos analizar que por cada 100 pesos de ventas netas para el año 2021, la empresa obtuvo el 28.17% de utilidad bruta y el sector por cada 100 pesos de ventas obtuvo el 41.12% de utilidad bruta. Tanto la empresa como el sector tuvieron un incremento significativo en la utilidad en este año con respecto al año anterior, que fue el 2020, en el cual se vio muy afectado por la pandemia, donde el sector por cada 100 pesos de venta obtuvo el 7.32% de utilidad bruta y el sector por cada 100 pesos de ventas obtuvo el 24.01% de utilidad bruta, en el cual se puede notar que en este año bajó notablemente. Respecto al margen operacional de utilidades, podemos concluir que para el año 2021, para el sector, por cada 100 pesos de ventas, obtuvo el 32% de utilidad operacional, mientras que la empresa, por cada 100 pesos, obtuvo el 22.07 de utilidad operacional. Estas fueron las más altas en los últimos 3 años, tanto para el sector como para Ecopetrol. Lo opuesto ocurrió para el año 2020, donde la empresa por cada 100 pesos de ventas obtuvo un menos 0.18% de utilidad operacional y el sector por cada 100 pesos de ventas obtuvo el 9.24% de utilidad operacional. Aquí podemos analizar que el margen fue negativo en la empresa, que se vio altamente impactado por la consecuencia de la pandemia y por ello los gastos operacionales de administración y los costos de ventas también se afectaron. En el caso del sector, aunque la utilidad operacional no fue negativa, se disminuyó considerablemente con respecto a los demás años. Bueno, en los índices de endeudamiento tenemos como premisa la coyuntura que vivió el año 2020 a raíz del COVID-19. Sin embargo, acá exponemos o mencionamos todos los índices de endeudamiento, es decir, es como está Ecopetrol en la capacidad de poder afrontar diferentes deudas y sobre todo en este proceso que está iniciando Ecopetrol de transición energética. Para eso nos basamos con informaciones de balance general, del estado de resultados, que nos permitieron al final medir cuál es la capacidad que tiene Ecopetrol sobre el endeudamiento total, sobre la concentración del endeudamiento a corto plazo, la cobertura de intereses, el average total y el average a corto plazo. Para este ejercicio traemos a cotación lo que es el índice de cobertura de intereses, que finalmente nos permite a nosotros medir cuál es la capacidad en valor real que tiene la empresa en poder afrontar ese comportamiento y poder sufragar los intereses corrientes en un periodo de tiempo. Lo que se menciona o que aparece en color naranja son la cobertura de intereses del sector hidrocarburos versus al que aparece en color verde, que es referente a Ecopetrol. ¿Qué nos quiere decir este indicador? Entre mayor sea el número positivo que yo tenga acá, va a ser mejor el comportamiento que va a tener la empresa para afrontar o pagar esos intereses corrientes. ¿Qué me quiere decir acá? Que a pesar de que es muy positivo el negocio, es decir, el negocio es muy rentable, cómo se comporta, nos dice que el sector hidrocarburos, es decir, todas las otras empresas del sector, tienen un mejor comportamiento para poder sufragar esos costos. Pero, ¿qué me dice a mí el trasfondo de esto? Que es decir, que Ecopetrol en este momento está viviendo una transición, es decir, está sumando muchos pasivos a raíz de esas inversiones
que está haciendo para transición. Sin embargo, todo esto nos da aún resultados positivos. Es decir, que Ecopetrol con su comportamiento económico, como se está llevando las finanzas para el año 2021, tiene un comportamiento que puede pagar 4,68 veces la cantidad de intereses corrientes. Es decir, que en los dos escenarios, tanto el sector de hidrocarburos como Ecopetrol, la cobertura de intereses es muy positiva. Es decir, todo número mayor a 1 significa que está satisfactorio. Bueno, vamos a evaluar, a revisar los índices de liquidez que básicamente nos dan una noción sobre la solvencia que tienen las compañías para afrontar las obligaciones a corto plazo. Entonces tenemos 4 indicadores en la presentación. Vamos a revisar la prueba ácida y la relación de flujo efectivo operativo. La prueba ácida se define como la relación entre los activos corrientes sobre los pasivos corrientes sin tener en cuenta los inventarios. Entonces, ¿qué nos quiere decir este valor? Por ejemplo, en el año 2019, que por cada peso que debía Ecopetrol o que tenía como obligación, tenían los activos 0,69 pesos o 69 centavos, lo cual es el del periodo de tiempo evaluado, la cifra menos favorecedora. Vemos una recuperación muy importante en el 2021, que por cada peso en pasivos, en obligaciones, en contraprestaciones, tiene la capacidad de generar 1,48 pesos. ¿Por qué se descuentan los inventarios? Porque se asume que son el dinero que menos liquidez tiene. Entonces, en este caso es la prueba ácida de la diferencia entre la razón de liquidez y este indicador. Vamos a evaluar la relación de flujo de efectivo operativo, que es la relación entre el flujo de caja y el pasivo corriente. Esto también lo podemos encontrar en las bases de datos estudiadas y simplemente es una división. Entonces, ¿qué encontramos acá? ¿Qué nos da? Nos da la idea de que el negocio como tal es la comercialización de petróleo. Ese dinero, ¿qué tanto es capaz de cubrir de las obligaciones? Entonces, tenemos que para el año 2021 fue de 0,74. El restante, Ecopetrol lo debe asumir con deudas o con venta de acciones o de activos. A pesar que aún está por debajo de 1 para el año pasado, vemos una recuperación muy importante con respecto también al 2020. Si comparamos los índices de liquidez de Ecopetrol con los índices de liquidez del sector, vemos comportamientos muy similares, denotando pues que Ecopetrol representa el 85% de la producción en el país. Entonces, por eso se asemeja tanto también el comportamiento. Por último, vamos a hablar sobre los índices de eficiencia. En este caso, vamos a mirar que la eficiencia de Ecopetrol para asumir, digamos, la recuperación de cartera, la rotación de inventarios y las cuentas por cobrar. Teniendo en cuenta entre las vigencias 2019, 2020, 2021, Ecopetrol ha tenido una ralentización en la dinámica de estos factores, dándose cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, dentro de la cuestión de la cartera comercial y las cuentas por cobrar, anteriormente se daba una cartera o una cuenta por cobrar aproximadamente con 32,35 días, es decir, 11 veces. Pero en el año 2021, en lugar de anualizadamente esa rotación se hacía 11 veces, se pasó a 2,15 veces, es decir, a 167,44 días. Ahora, en cuanto a la rotación de los inventarios, es decir, de una cierta producción, en 2019, pues teníamos un inventario cada 45,28 días, es decir, 7,95 veces. Pero a lo largo de 2020 y luego a 2021 se aumentó a una cifra de 54,38 días en ese inventario, es decir, 6,62 veces. ¿Qué quiere decir? Que la eficiencia de esos productos, digamos, para recuperar esa cartera, por cobrar y todos los factores que está mencionando, ha sido menos dinámico y de pronto un poco menos competitivo. Pero aún así, se tiene que mirar los otros factores dados por el endeudamiento, la liquidez y la respectiva rentabilidad. Entonces, con esto damos por concluido los temas y los indicadores de Ecopetrol.